Alumnos queridísimos de confirmación, vamos a ver ahora en esta oportunidad dos lecciones juntas, la lección 18 y la 19. Y porque me parece que es más lógico verlo así, voy a ver primero la lección 19 y después voy a explicar la lección 18. La lección 19 habla de la contrición y la lección 18 habla de las confesiones. Invertí el orden un poquito a propósito, ya van a ver. Bueno, ¿qué es la contrición? La contrición viene del latín, la palabra contrición, que significa romper, quebrar en pedazos. La contrición, pues, es el corazón que se rompe en pedazos. Cuando si tengo el corazón roto, que es típico de los enamorados o de las canciones de amor, tengo el corazón roto. ¿Por qué? Porque siento un dolor muy grande en mi corazón. Bueno, la contrición como virtud es un dolor por nuestros pecados. Es un dolor grande del corazón por nuestros pecados. Tener el corazón roto por haber ofendido a Dios, por haberlo realmente ofendido. Ahora, un detalle y les quiero hacer entender eh, qué es propiamente la contrición como una virtud, porque es una virtud. Eh, Dolor de los pecados virtuoso, algo bueno. Entonces hay tres tipos de dolor de los pecados. Un dolor malo por los pecados, un dolor simplemente natural y un dolor superior que es sobrenatural. Ya van a ver que el dolor malo, por ejemplo, imagínense que yo agarré a alguien y lo agarré a piñas y después me escapé y salí corriendo. Y lo dejé ahí medio muerto. Un dolor malo por arrepentimiento de mi pecado, de la pelea que tuve, pues podría ser, ay, ¿por qué no lo maté? Lo tuve ahí, le podía haber dado un poco más y lo dejaba muerto, nadie me hubiera descubierto. Y hay gente que puede sentir ese dolor, realmente un dolor, lo tuve ahí, no le pegué, no le pegué. Ah, sí, es un dolor de un pecado que hice, pero es malo, es claramente algo malo. Es un pecado, de hecho agrego un pecado sobre otro pecado. O puede haber un dolor natural, sí, me pegué a piñas y decía, pero ¿por qué soy tan tonto? ¿Por qué hago eso? No tendría que hacerlo, no sé qué. Y de sobrenatural no tiene nada, me siento un tonto, nada más. O, por ejemplo, una persona que comete un pecado y de repente por ese pecado se agarra una enfermedad. No sé, imagínense que le pego a alguien que tiene coronavirus y después me quedo contagiado del coronavirus. Por decir cualquier cosa. Ay, pero ¿por qué me acerqué a él? Ahora estoy con coronavirus y estoy arrepentido, pero estoy arrepentido por una cuestión natural. Porque ahora estoy enfermo, si no, no estaría arrepentido. Si lo hubiera podido pegar sin enfermarme, pues lo hubiera hecho. Y un dolor sobrenatural. Sobrenatural. Que es por amor a Dios, por amor a nuestro Señor. ¿Por qué ofendí a un Dios tan bueno? ¿Por qué hago eso que ofende a Dios? Dios me colma de beneficios, de dones, me regala la vida, me regala mis manos para trabajar y yo las uso para pecar, me regala el corazón para amarlo a Él y yo lo único que hago es ofenderlo. Eso, ese arrepentimiento por amor a Dios, a ese Dios que ofendí, eso es la verdadera contrición sobrenatural, el verdadero dolor de los pecados que es una virtud. ¿Sí? Tenga en cuenta que nace del amor a Dios. Nace del amor a Dios, ese arrepentimiento de los pecados. Porque si yo amo a Dios, odio todo lo que le ofenda. Si yo quiero llegar a Dios, odio todo lo que me impide llegar a Dios. Y todo lo que le impide a Dios llegar a mí. El pecado pone una muralla, una barrera entre Dios y nosotros. Y por eso tenemos que odiar el pecado. Tenemos que tener misericordia con los pecadores y con nosotros mismos muchas veces tener paciencia. Otra vez volví a caer. Bueno, ánimo, seguimos adelante, le pido perdón a Dios. Sí, pero al pecado hay que tenerle odio. Nos tiene que dar realmente dolor, dolor en el corazón, tanto dolor según lo que amamos a Dios. Cuanto más amemos a Dios, más dolor nos va a dar. Ahora, la contrición, para que sea una virtud, hace falta que sea un dolor no de un pecado o del otro, sino de todos los pecados. ¿Por qué? Imagínense que yo ofendí a Dios de tres maneras distintas y me arrepiento solo de dos. No, porque esta tercera de haberle pegado a él, esa no me arrepiento, no me puedo arrepentir porque se lo merecía. Sí, tengan en cuenta que no me estoy arrepintiendo bien. Porque yo, si amo a Dios, tendría que odiar las tres cosas.
que le molestan a Dios. Entonces es señal, si me arrepiento de dos, es señal que no me estoy arrepintiendo sobrenaturalmente, sino quizás naturalmente, porque soy un tonto, porque hice estas cosas que no tenía que hacerlas, no quiero ser un ladrón, bueno, está bien, no quiero ser un ladrón. Pero ofendí a Dios también con la tercera, ¿no te arrepientes esa? ¿No te da dolor? No, ella se la merecía. Entonces no estoy bien arrepentido. Para estar bien arrepentido hay que estar arrepentido de todos los pecados. Y si no estoy arrepentido, no me duelen todos los pecados que ofendieron a Dios, entonces Dios no nos va a perdonar. Imagínense que tienen un vaso que tiene 10 agujeros. Bueno, tápenle 9 agujeros y ahora pónganle agua. ¿Qué pasa? Y pierde el agua también. El agua no se queda. La gracia de Dios no se queda en nuestra alma mientras quede un solo agujero, mientras quede un solo pecado mortal del cual nosotros no estemos arrepentidos con un dolor sobrenatural. Es decir, porque ofendí a un Dios tan bueno. Un Dios tan bueno. Bueno, también les quiero aclarar que hay dos tipos de contrición, dos tipos de dolor de los pecados sobrenaturales. Dentro de los sobrenaturales se dividen en dos, uno y otro. Y uno es la contrición imperfecta y la contrición perfecta. Y es muy importante saber distinguir estas dos cosas. La contrición imperfecta es cuando yo me arrepiento de mis pecados por miedo al infierno, por miedo al purgatorio, por ejemplo, también, o por miedo a los castigos que Dios me puede dar en esta tierra, porque me va a caer un rayo. Como a alguno le cayó por ahí por haber cometido un pecado. Si yo me arrepiento por eso, tengo un arrepentimiento sobrenatural, porque fíjense que el infierno lo conozco solo por la fe sobrenatural. El motivo de mi arrepentimiento es una verdad sobrenatural. El infierno, el purgatorio, los castigos de Dios, porque yo a Dios no lo veo. Yo creo en Dios. Entonces es sobrenatural, pero es imperfecta, porque es simplemente por temor al castigo. Estoy mirándome más a mí. Me amo, digamos así, más a mí de lo que amo a Dios. Y como me amo mucho a mí, tengo miedo que me castiguen. Como el niño que rompe algo y, ay, mamá me va a pegar, mamá me va a pegar. Bueno, pero hoy eso valía una fortuna. Tu mamá lo va a tener que comprar de nuevo y tu mamá siempre hace esas cosas. ¿No te duele eso? Ahí sería un arrepentimiento más perfecto, por amor al otro. Pensar lo que a Dios le ofende eso, lo que a mi mamá le costó ese jarrón, lo que ella se preocupa por hacer las cosas bien, las veces que me advirtió que no hiciera esto. ¿Sí? Entonces, la contrición perfecta es cuando yo me arrepiento, que es la que les puse acá porque es la más clara, es cuando yo me arrepiento por amor a Dios, porque ofendí a un Dios tan bueno. O, por ejemplo, porque fuimos causa de la pasión de Jesús. Todas las, no sé, si yo robé, Cristo fue clavado en sus manos, porque a causa de mis pecados. Si yo cometí pecados de impureza, pues Cristo fue flagelado por mis pecados de impureza. Si yo tuve malas miradas, Cristo sufrió en sus ojos, los ojos hinchados de los golpes por mis malas miradas. Si tuve malos pensamientos, pues Cristo tuvo espinas en la cabeza. Y así yo puedo meditar realmente que Cristo quiso sufrir la pasión por mis pecados y que mis pecados son la causa del dolor y del sufrimiento de un Dios tan bueno y tan infinitamente misericordioso como Jesucristo, Dios encarnado. Bueno, entonces es importante distinguir esto. ¿Por qué? Por esto que voy a explicar ahora después. ¿Por qué? Vamos a empezar al revés. La contrición imperfecta, si yo cuando me acerco a confesarme, estoy arrepentido sobre todo por miedo al infierno, porque yo sé que si no me confieso me voy al infierno, entonces me voy a confesar. Bueno, en el momento de confesarme, ese arrepentimiento sobrenatural alcanza para borrarme los pecados del alma. Todos los mortales, si yo estoy arrepentido de todos, porque cualquiera de esos me puede llevar al infierno, pues eso alcanza para borrarme los pecados. Ahora, la contrición perfecta es más poderosa. Entonces, no necesita la confesión, sino que alcanza con el propósito de confesarse. Y eso es buenísimo, es importantísimo. Si yo estoy arrepentido por amor a Dios, por haber ofendido a un Dios tan bueno, alcanza, presten atención, alcanza que yo diga, voy a confesarme. Cuanto antes, a ver, el lunes voy a confesarme. Y entonces, en ese mismo momento en que yo estoy arrepentido por amor a un Dios tan bueno y tan grande como nuestro Señor, y yo tengo el propósito de confesarme, en ese momento, antes de llegar a la confesión, ya se borraron mis pecados.
Bueno, si se borraron mis pecados, entonces no hace falta que me confiesen. No, sí hace falta que se confiesen. ¿Por qué? Porque también les tienen que poner una penitencia por esos pecados y están obligados a decírselos al sacerdote. Eso es una obligación. Hace falta confesar todos los pecados que uno tiene. Pero, si me llegara a morir en el camino de acá hasta el lunes, yo tengo el propósito firme y estoy verdaderamente arrepentido, si me llego a morir con la contrición perfecta, pues voy al cielo. Tendré quizás purgatorio, pero al infierno no. ¿Por qué? Porque se borraron los pecados. Se borraron los pecados. En cambio, si yo tengo una contrición imperfecta y el propósito de confesarme, o sea, tengo miedo de irme al infierno, realmente no quiero, pues solo porque tengo miedo de ir al infierno, y tengo el propósito de confesarme, pero no me confieso, muero antes de confesarme, me voy al infierno. Si tengo pecados graves, ¿no? Me voy al infierno. ¿Por qué? Porque esta contrición imperfecta solo alcanza para borrar los pecados dentro del sacramento de la confesión. Muy importante. Es más poderosa la perfecta, que con el puro propósito ya borra los pecados. La imperfecta no alcanza el propósito. Hace falta realmente la confesión para que borre los pecados. Ahora bien, ¿cómo sé si yo tengo la contrición imperfecta o la perfecta? Bueno, a veces es muy claro que simplemente tengo miedo al infierno y no quiero saber nada y nunca jamás me preocupé de Dios. Y a veces es muy claro también lo otro, que amo a Dios y bueno, si yo me tuviera que ir al infierno no me importa, pero Dios mira lo que hizo por mí, tantas cosas, y yo lo ofendo y no sé qué. Entonces es muy claro que estoy teniendo una contrición perfecta. Pero a veces no. Por eso es tan importante el sacramento de la confesión. Porque el sacramento de la confesión nos da la seguridad de que se borraron los pecados. Porque ¿quién me da la seguridad de que yo tengo una contrición perfecta? De que yo estoy verdaderamente arrepentido, sobre todo porque amo a Dios, porque me duele que lo haya ofendido, que Él haya sufrido por mí la pasión. ¿Quién me da esa certeza? Nadie. Entonces, aunque yo tenga la contrición perfecta y el propósito de confesarme, y se me hayan borrado los pecados, yo quizás no me entero que se me borraron los pecados. No sé, no estoy seguro. Entonces, siempre la confesión nos da esa tranquilidad, esa paz de decir, sí, se borraron mis pecados. Por eso ahora vamos a ver un poquito la confesión. Así que voy a hacer trampa, voy a borrar el pizarrón y lo voy a armar de nuevo. ¡Pum! Ahí estamos. Uy, se bajó la cámara. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver ahora la confesión como sacramento. La confesión como sacramento. El sacramento de la confesión. Como todo sacramento es un signo sagrado que produce lo que significa. Y para significar necesita dos partes, materia y forma. Cuando la materia y la forma se unen, el significado está completo. El significado del sacramento de la confesión es el de desatar los pecados de nuestra alma, para que nuestra alma pues vuele hacia Dios. Digamos así que uno desata lo que está frenando al alma para que vaya a Dios. Por eso se utiliza la palabra que ya vamos a explicar, yo te absuelvo, que significa yo te desato de tus pecados. Es un poco también el significado como de un lavado, así como el bautismo lava del pecado original. La confesión como sacramento fue instituida por Jesucristo para lavar todos los pecados cometidos después del bautismo. Entonces tiene algo de lavado. Y como la materia, lo que necesitamos para poder lavar algo, es que haya mugre. Para poder realizar un lavado hace falta suciedad. Entonces, la materia del sacramento de la confesión es muy curiosa porque son los pecados. Son los pecados que uno tiene. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo pecados, imagínense un niñito recién bautizado, pues no se puede confesar. Porque no tiene materia, no puede ver el signo completo porque no hay materia, no hay pecados. Yo tengo que poner la forma sobre la materia para que pueda estar el signo sacramental, para que pueda producirse el sacramento. En definitiva, ¿cómo voy a borrar pecados que no existen? Básicamente es eso. Entonces, la materia yo se la divido, que son los pecados, la divido en remota y próxima. Remota quiere decir que lejana. Para poder acercarse a la confesión hace falta tener pecados. Pecados cometidos después del bautismo. ¿Sí?
Y para confesarse, es decir, cercana, próxima, al momento de confesarse, la materia son los actos del penitente. Y fíjense algo muy curioso, los pecados que nosotros tenemos son de tres clases. Pecados de pensamiento, pecados de palabra, los insultos, las críticas, qué sé yo, y pecados de obra, no sé, las peleas, lo que hayamos hecho, los robos, bueno. Una cosa es desear el mal del prójimo, otra cosa es decírselo de palabra, ojalá que te pase algo, y otra cosa es, bueno, voy a hacer que le pase algo. Y entonces uno hace que le caiga el piano en la cabeza. Uy, se cayó. Bueno, tenemos tres tipos de pecado, de pensamiento, de palabra y de obra. Y entonces los actos del penitente van a tratar de reparar, de hacer lo contrario de lo que hicieron los pecados. Entonces, el primer acto que es materia de la confesión es la contrición, es decir, el dolor de los pecados. Entonces, una persona que quiere recibir el perdón de sus pecados, quiere recibir el sacramento de la confesión, tiene que arrodillarse arrepentido de sus pecados. Tiene que confesarlos de palabra, decirle, Padre, cometí esto tantas veces, cometí tal otra cosa tantas veces, hice esto de esta manera, de esta otra, tantas veces. Le dije todos mis pecados, los confesé. Entonces, primero arrodillarse arrepentido, segundo, confesárselos al sacerdote, y tercero, satisfacer por los pecados, de obra. ¿Qué significa eso? Cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia. El sacerdote le va a poner una penitencia a la confesión y uno la cumple, para reparar de obra. Fíjense que la contrición es un arrepentimiento interno, por los pensamientos internos. Yo pensé algo malo, pues ahora quiero pensar algo bueno, quiero arrepentirme de pensamiento y de corazón. Yo pequé de palabra, pues ahora de palabra voy a confesar que pequé. Yo pequé de obra, pues ahora de obra voy a reparar lo que hice mal, voy a satisfacer. Voy a hacer la satisfacción. Entonces estos son actos del penitente. Para recibir el perdón de los pecados hacen falta esos tres actos, ¿sí? De hecho, uno ya recibe el perdón en la confesión, cuando le dan la absolución, y después hace falta cumplir la penitencia. Pero si uno no cumple la penitencia, está cometiendo un pecado, está recayendo en el pecado, ¿sí? Bueno, actos del penitente. Y la forma son las palabras que van a completar de significar, bueno, hay pecados, los estoy escuchando, me los está diciendo, hay pecados. Pero ¿qué signo sagrado tenemos acá? Bueno, los voy a desatar, como si fuera a agarrar los pecados del sacerdote y desata la madeja y sale la persona libre. Como un pajarito que estaba atado con un cordón, le voy a agarrar el cordón y lo voy a desatar. Entonces viene el pajarito a confesarse y levanta la patita, mire padre, me até acá, hice estas cosas malas. Bueno, mire, no tiene que atarse ahí, tiene que hacer estas cosas. Yo te absolvo de tus pecados, vaya libre. Y el pajarito, todo contentito. Bueno, las palabras son, yo te desato, yo te absuelvo de tus pecados, pero no porque yo soy yo, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre, con el poder de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un único Dios verdadero, y en el lugar de Dios. El sacerdote, recuérdenlo, está en el lugar de Dios. Por eso siempre que se vayan a confesar, no se van a confesar con un hombre, se van a confesar con Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, por lo tanto, como dije, el ministro del sacramento de la confesión es el sacerdote. Y acá les quiero hacer una aclaración importantísima, porque los protestantes dicen, no, que eso se lo inventaron ustedes, que no sé qué. No. Para empezar, que está en el Evangelio. Está en el Evangelio. Es clarísimo que Jesús tenía el poder de perdonar los pecados, eso es evidente. Lo dice muchas veces, vete en paz, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Muchas veces, ten confianza, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Jesús perdona muchísimos pecados. Y a diferencia del sacerdote, Jesús conoce perfectamente de antemano cuáles son los pecados, los está viendo. Está viendo el alma y está viendo las manchas. Y entonces pues puede meterse y desatar sin ningún problema. No hace falta que nadie le diga nada, él ya conoce todo. Jesús, ese poder que él tenía de perdonar, de desatar los pecados, se lo comunica a los apóstoles. Recordarán ustedes, si no me equivoco, por ahí me confundo, un protestante me corregirá, pero no importa, es, si no me equivoco, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Y sopló sobre ellos,
y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Sopla sobre ellos, les da el Espíritu Santo que les va a comunicar ese poder para desatar los pecados y atarlos. Y a San Pedro le había dicho: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Jesús comunica ese poder de perdonar los pecados a los apóstoles. Y ese poder, pues lo comunica un poquito distinto que el que él lo tiene. Porque él tiene el poder de perdonar los pecados, o mejor dicho, él tiene dos poderes. El poder de ver en las almas de todo el mundo y el poder de perdonar los pecados. Él conoce todas las cosas sin necesidad que nadie se las diga, y después, si hay un arrepentimiento, él puede perdonar los pecados. A los apóstoles solo les da un poder, el de perdonar los pecados, pero no pueden ver dentro de las almas. Entonces, ¿qué hacen? Necesitan que las almas les digan: si quieres que te perdone los pecados, dime cuáles son los pecados que cometiste, y si estás arrepentido, yo voy a juzgar si estás arrepentido, y entonces, en nombre de Jesucristo, voy a desatarte esos pecados para que vayas libre. Y si no estás arrepentido, voy a dejarlos atados, porque no puedo perdonar. No puedo devolver la gracia en un vaso agujereado. Hasta que no estés arrepentido, tapando todos los agujeros, no te voy a devolver la gracia. Entonces, así fue que se instituyó el sacramento de la confesión. Porque tenemos, como sacerdotes, el poder de perdonar los pecados, pero no tenemos el poder de leer las conciencias. Algunos santos los han tenido, como San Juan Bosco, el Padre Pío, que se venían a confesar los penitentes y oiga, se olvidó este pecado, y el otro, y este de acá nunca lo confesó. Incluso ha llegado a pasar gente que se arrodilló con tanto arrepentimiento que no le pudo ni decir un pecado. Y entonces el santo le decía: bueno, usted hizo esto, lo otro, esto de acá, esto de allá, esto de acá. Bueno, en el nombre de Jesús yo le desato esos pecados. Vete en paz, tus pecados te son perdonados, ¿no? Pero eso no es lo normal. Eso es un milagro que Dios le permite hacer a algunos santos. A algunos santos Dios les regala el poder de leer las conciencias de la gente. Yo no lo tengo y ningún sacerdote en general lo tiene, salvo que sea un regalo de Jesús muy particular. Bueno, la cuestión entonces es que los que no podemos leer la conciencia necesitamos que nos lo digan para poder juzgar si están arrepentidos o no de esos pecados, y poder también dar una penitencia, porque hace falta dar una penitencia proporcionada, porque si mató a 10 personas no le voy a dar 3 Ave Marías de penitencia. Le voy a dar algo más serio. Si mató a 3 personas, pues tiene que hacer penitencia durante un año, no sé, una cosa así, una peregrinación fuerte, ayunos más frecuentes, no sé, cosas duras, porque es un pecado grave. Ahora, si robó 3 caramelos, primero le voy a decir, tiene que devolver los caramelos. Y segundo, pues va a rezar por cada caramelo 2 Padres Nuestros. Entonces va a tener que rezar 6 Padres Nuestros, 2 por cada caramelo. Bueno, entonces uno juzga. Y sobre todo juzga no solo la gravedad, sino el arrepentimiento. ¿Está arrepentido o no? ¿Está arrepentido o no? Porque una cosa es venir a decir: Padre, maté a 3 personas, estoy muy arrepentido. Y uno dice: bueno, esa persona está muy arrepentida. Y otra cosa: Padre, maté a 3 personas, los agarré al tiro, se pusieron en fila y ¡pum! De un solo tiro los maté a los 3, Padre. Sí, estás arrepentido. Claro. Son cosas bastante distintas y uno tiene que juzgar, porque a uno pues lo puede perdonar y al otro, en el nombre de Jesús, no, porque no está arrepentido. Falta la contrición. Está la confesión y quizás está dispuesto a hacer la satisfacción, pero falta la contrición. Y si falta la contrición, no hay perdón. No hay perdón. Bueno, y por último, los efectos del sacramento de la confesión. El más fácil y evidente es que borra los pecados, el perdón de mis pecados. Si está bien hecha, pues borra todos los pecados graves y los pecados veniales que hayamos confesado. Bueno, en segundo lugar, y acá un detalle: si uno se olvida de confesar un pecado grave, ¿la confesión lo perdona o no? Sí, en la medida en que yo esté arrepentido de todos, como decíamos en la contrición, de todos los pecados que ofendan a Dios. Por ahí no me acuerdo todos y cada uno, pero yo me arrepiento de todos los que hayan podido ofender a Dios. Y confieso todos los que recuerdo, pero se me olvidó uno. Bueno,
tengo un arrepentimiento, tengo verdadera contrición, y entonces se me borran todos los pecados. Si después yo recuerdo ese pecado, Padre, yo recuerdo que había robado cuando era chico y nunca lo confesé porque pasó mucho tiempo y no me confesaba y después me confesé y ahora, Padre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, usted hizo una confesión después, trató de confesar todo, ¿sí? ¿Se le olvidó en la confesión? Sí, Padre, no lo ocultó. No, se me olvidó. Bueno, tranquilo, me lo dice ahora y yo le voy a poner una penitencia. Entonces hace falta confesar ese pecado, no para que me lo perdonen, porque ya está perdonado. Hace falta confesarlo para que me pongan una penitencia. ¿Sí? Bueno. Segundo efecto, recuperar la gracia santificante, que ocurre al mismo tiempo. Se borran los pecados y se recupera la gracia. Es como decir, se quita el vacío del alma y se llena con la gracia, como un vaso, ¿no? Un vaso que está lleno de vacío, o está vacío de todo. Quitar el vacío y llenar es lo mismo. Es lo mismo. Entonces el perdón de los pecados y recuperar la gracia ocurre al mismo tiempo. Pero acá ocurre algo muy interesante, que según el grado de arrepentimiento que tengamos, si nuestra contrición es imperfecta, se nos van a perdonar los pecados, pero vamos a recuperar menos gracia que la que teníamos antes de perderla por el pecado mortal. Recuperamos gracia, pero no lo mismo que teníamos. Yo venía con una gracia de 10, pónganle. Y por una debilidad cometo un pecado mortal. Pierdo todo. Me voy a confesar por miedo al infierno y recupero quizás, en vez de la gracia de 10 que tenía, recupero una gracia de 8, o de 7, o de 5. Recupero la gracia, ya si muero me voy al cielo. Pero voy a tener un cielo más pequeño que lo que tenía antes. Igual ya es mucha cosa poder ir al cielo, ¿no? Ahora, si mi contrición es perfecta y muy intensa, muy fuerte, porque realmente sobre todo me preocupa haber ofendido a Dios y no quiero volver a ofenderlo más, que Dios tan bueno, tan misericordioso, merece que yo sea santo, que yo haga lo mejor que pueda para no ofenderlo nunca. Bueno, entonces tengo una disposición muy buena y quizás yo antes de cometer un pecado grave tenía 10 de gracia. Cometí el pecado grave, perdí todo. Ya no puedo ir al cielo, si me muero me voy al infierno. Entonces me confieso y por ahí tenía 10 antes, bueno, con un arrepentimiento así quizás tengo 20 después. La confesión no solo me devuelve la gracia, sino que aumenta la gracia en mi alma. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la contrición, al dolor que yo tenga por mis pecados. Si el dolor es chiquito, recupero menos. Si el dolor está normal, recupero lo mismo. Si el dolor es muy grande, recupero más. Gano más, aumento gracia. ¿Sí? Después también disminuye el purgatorio. Ustedes saben que por cada pecado, el pecado tiene una parte que se llama la culpa, que es lo que me merece el infierno, y una parte que se llama la pena, que es el castigo que Dios me tiene que dar, que es el purgatorio. Por decir así, dividimos la pena y la culpa y la pena. La culpa es lo que me lleva al infierno. En la confesión, cuando se me perdonan los pecados, lo que se perdona es la culpa. Y me queda la pena, que es lo que voy a tratar de pagar con la satisfacción. Para poner un ejemplo, más fácil de entender. Imaginen una madera que yo pongo un clavo. Clavé un clavo, ¿no? El clavo es la culpa. Con la confesión yo borro la culpa. Pero me queda el huequito, que tengo que rellenarlo, porque la madera la rompí. Hice cosas malas que tienen consecuencias. Entonces tengo que rellenar eso. Y eso es la satisfacción. Rellenar, hacer lo contrario a lo que hice. Antes hice un agujero, pues ahora tengo que rellenar ese agujero. Le pinté la pared al vecino, pues ahora tengo que reparársela. Ofendí a Dios, pues no solo tengo que pedirle perdón, tengo que portarme mejor con Él, tengo que hacer cosas buenas. Si hice una mala, tengo que hacer una buena. Si hice 2 malas, tengo que hacer 2 buenas ahora. ¿Sí? Entonces, la confesión siempre saca los clavos mortales siempre los saca. Y rellena en la medida de nuestra contrición. En la medida de nuestra contrición. Y con la satisfacción se rellena los huequitos de nuestra alma, si puedo decir así, la pena que nos falta pagar. Que si no se rellena en esta vida, se tiene que rellenar en el purgatorio y se rellena con fuego. Entonces, tengan en cuenta
que es muy importante, si estamos muy arrepentidos, con mucho dolor de nuestros pecados, nos libramos del purgatorio directamente. Ya, todo, cero. Si estamos más o menos arrepentidos, pues algo se borra, pero nos queda una parte que tenemos que pagarla con la penitencia, no solo con la penitencia de la confesión, sino con nuestras penitencias particulares, cada uno agregar. Bueno, esos son los 3 efectos más centrales de la confesión. Pero también tiene otros 2 que son muy importantes y realmente los van a apreciar muchísimo. Y es el cuarto, que fortalece muchísimo para evitar el pecado, nos da fuerza. Por ejemplo, yo confesé un pecado de impaciencia, de que me peleé con otra persona por impaciencia. Discutimos, levantamos la voz y bueno, ya me arrepentí. Pero yo sigo teniendo, esa persona me cae mal y yo vuelvo a ser impaciente y no sé qué. Bueno, la confesión no solo me perdona el pecado, sino que me da la gracia sacramental que fortalece para evitar el pecado. Me da fuerza para evitar el pecado. Me va a dar un extra de energía para ser más paciente la próxima vez. Y por eso es importantísimo la confesión frecuente. Porque la confesión no solo me borra los pecados, sino que me da energía para evitar el pecado. No solo cura las heridas, sino que previene enfermedades, porque me hace más fuerte. ¿Sí? Y el último, los últimos 2, bueno, el último es la paz a la conciencia. Realmente la persona que se ha confesado se va con una paz del alma y una seguridad del perdón de Dios que no la da nadie. Y ahí se ve que ese sacramento es un regalo muy grande del Sagrado Corazón de Jesús, que nos regala la certeza del perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento nadie tenía la certeza de haber sido perdonado por Dios. Le pedían perdón y hacían largas oraciones y decían, bueno, ¿será que Dios me perdonó o no? Ahora sí, tenemos la certeza cuando el sacerdote nos dice, vete en paz, tus pecados te han sido perdonados. Cuando me dice, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Sí? Entonces, agradecer muchísimo a nuestro Señor por este sacramento que realmente pues, nos da no una segunda oportunidad, una tercera, una quinta, una décima, las 100 oportunidades y más, porque su misericordia es infinita, no se agota. Por más que nosotros volvamos a caer y volvamos a pecar, si nos arrepentimos, Él nos perdona. ¿Quién perdona como perdona nuestro Dios? Nosotros tendríamos ganas de mandar a freír churros. Quizá perdonamos una vez. 2 son pocos los que perdonen. 2 veces la misma cosa. Y Dios, ¿cuántas veces nos perdona las mismas cosas? Entonces agradecerle realmente esa misericordia. En el cielo verdaderamente cantaremos la misericordia de Dios, en especial en la confesión. Bueno, estudien, sí, pero sobre todo háganlo carne. Háganlo carne. Esto es fundamental. En especial la parte de los efectos y esta parte que les digo acá del ministro, pues para responder a los protestantes que dicen tonterías porque tienen la Biblia pero ni siquiera la entienden. Entonces, por favor, sepan eso. Juan 20:21, y sopló sobre ellos y le dijo, recibir el Espíritu Santo. Bueno, los dejo porque se me está haciendo largo. Que Dios los bendiga, pórtense bien.